Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Alcántara. Venimos por parte de Mr. Clock. Mr. Clock es una empresa en donde venden relojes de madera. ¿Puedo hacerle una entrevista? Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Carlos Ochoa. ¿Y a qué se dedica? Soy carpintero. Ok, muy bien. Mucho gusto, Carlos. El día de hoy le voy a hacer 7 preguntas relacionadas con la madera. La primera pregunta es: ¿qué tipo de madera considera más adecuada para trabajos finos como la fabricación de relojes y qué características buscas en la madera para este tipo de proyectos? Pues mire, primeramente para proyectos así que son finos o son de un alto nivel, como relojes por ejemplo, yo la verdad prefiero maderas duras pero fáciles de trabajar, como el arce, el nogal, el cerezo o maderas parecidas a estas. ¿Por qué? Porque estas maderas tienen una buena densidad y durabilidad, lo que las hace resistentes al desgaste y les da una estética mejor, la neta. Además tienen un grano fino y uniforme, lo que facilita el trabajo detallado y permite tener unos tipos de acabados suaves. La madera también debe de tener un color atractivo y una textura consistente, ya que para proyectos finos como un reloj, por ejemplo, pues es un objeto que debe de ser tanto funcional como estéticamente agradable. Ok. La segunda pregunta es: ¿cuáles serían los principales desafíos de trabajar con maderas para un producto tan pequeño y detallado como un reloj? Pues el principal desafío de trabajar con algo tan pequeño, como el ejemplo es un reloj, como usted me dijo, pues es la madera. A diferencia de los metales, pues es más difícil cortar con exactitud la madera, ya que los metales pues se pueden hacer líquidos, ¿no? Y la madera no, la madera prácticamente son detalladas, especialmente cuando se trata de piezas tan pequeñitas como pueden ser las de un reloj. El manejo de la herramienta también es crucial, ya que las piezas pues son delicadas y cualquier error que pase se puede estropear el diseño tanto como el producto. Además hay que tener mucho cuidado con la expansión o contracción de la madera debido a la humedad, porque pues las pequeñas piezas pueden deformarse con el tiempo si no se les da el tratamiento adecuado. Ok, interesante. La tercera pregunta es: en la fabricación de relojes de madera, ¿qué consideraciones crees que se deben de tener al trabajar con el mecanismo interno del reloj, especialmente si se trata de una pieza tan delicada? Pues al trabajar con un mecanismo interno, en este caso la de un reloj, es fundamental asegurarse de que la cavidad, o en este caso la estructura de la madera, sea perfectamente precisa, que tenga los cortes detallados. Cualquier variación puede afectar que la precisión del mecanismo, o en este caso su funcionalidad, pues altere. La madera también debe de ser lo suficientemente fuerte para sostener el mecanismo, pero también lo suficientemente fina en las áreas donde se colocan los componentes delicados. Además, pues es importante considerar la ventilación y evitar que la madera interfiera con las piezas móviles, ya que los relojes requieren espacio para el funcionamiento sin obstrucciones. Ok. La cuarta pregunta es: ¿cómo manejarías las imperfecciones naturales de la madera, como pueden ser los nudos o grietas, al fabricar piezas pequeñas y detalladas como un reloj? En primer lugar, las imperfecciones naturales de la madera, como los nudos o las grietas, pues son comunes, pero se pueden manejar con cuidado. Primero nosotros seleccionamos las maderas de buena calidad y trataremos de evitar las áreas como con defectos graves o detalles que no se vean estéticamente bien. Si encontrara un nudo o una grieta, diseño de la madera que sirviera como un detalle visual interesante. Además de que si el defecto es en una zona crítica, podrá repararlo utilizando una resina epóxica o técnicas de encolado para sellar la grieta antes de seguir trabajando. Siempre hay que asegurarse de que la reparación afecte la integridad de la pieza. Ok. Quinta pregunta: ¿qué tipo de acabado cree que sería el más adecuado para un reloj de madera que tiene que ser duradero, resistente al uso diario y mantener una buena apariencia? Pues para un reloj de madera que tiene que ser resistente al uso diario, yo recomendaría un acabado con aceite penetrante como el aceite de Tung, no sé si lo conoces. No. Después de esto yo pondría una capa de cera para darle suavidad y protección adicional, ¿verdad? El aceite de Tung, que me dices que no lo conoces, es muy duradero y resistente al agua. Lo que es importante para un reloj que podría estar en contacto con la piel o con la humedad del ambiente, en este caso si se llegan a colgar en las paredes. Okay. Si se quiere un acabado un tantito más brillante, pues se puede aplicar una capa de laca o polietileno, pero siempre asegurándonos de que la capa no sea demasiado gruesa, ya que puede alterar la apariencia natural de la misma madera. Ok. Y bueno, ya casi para terminar, la siguiente pregunta es: ¿qué herramientas o técnicas específicas cree que serían esenciales para la fabricación de los relojes de madera en comparación con otros proyectos de carpintería que haya realizado? A ver, pues principalmente para un proyecto como la fabricación de relojes, que creo que es el motivo
de tus preguntas, Ajá. yo usaría sierras de corte fino como una sierra de banda o una sierra de calar de precisión para poder cortar las piezas chiquititas sin dañarlas. Además también emplearía yo unas fresadoras o en este caso también pueden ser lijadoras de precisión para darle las formas de las piezas un poquito más detalladas. Ajá. También se tiene que saber que es importante tener un buen calibrador y regla de precisión para poder medir las dimensiones exactas. Una herramienta de perforación de pequeña escala, como un taladro de banco o broncas finas, no sé si las has escuchado, No. sería esencial para poder hacer los agujeros necesarios sin afectar la integridad de la misma madera. Ah, ok. Muy bien, muy interesante. Bueno, ya para terminar, la última pregunta sería, si un carpintero quisiera comenzar a trabajar en la fabricación de relojes de madera, ¿qué consejos le daría para asegurar que el producto final sea de alta calidad y funcionalidad? Mire, personalmente mi consejo sería comenzar por estudiar cómo funciona un reloj y obviamente pues entender los mecanismos internos del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carpintería de precisión es esencial para garantizar que la madera no interfiera con el mecanismo. Además, hay que elegir una madera adecuada desde el principio, que sea fácil de trabajar y que tenga una buena durabilidad. Obviamente lo estético también importa, pero en este caso para la fabricación de los componentes es algo esencial. La paciencia es algo clave. No apresurarse en el proceso y asegurarse de que cada pieza encaje perfectamente es algo totalmente necesario para la fabricación de los relojes. También es importante aprender a hacer acabados de calidad, ya que el acabado de la madera no solo afecta a la estética, sino también a la durabilidad del producto. Y pues ya por último, pues hay que recordar que la precisión es lo más importante en este tipo de proyectos. Así que invertir en buenas herramientas de precisión es algo fundamental para nosotros. Ok, muchas gracias, mucho gusto, Carlos. Igualmente. Nos agradó tus respuestas, las tomaremos en cuenta, gracias.